Me dicen cuando estamos listos. Listo. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Stephanie Rodríguez, profesora de educación preescolar de la Universidad de Costa Rica, coordinadora de las experiencias digitales de este congreso. Bienvenidos al Congreso Latinoamericano de Educación Superior con Sentido y Pertinencia, segunda edición. Me complace presentarles a Silvia María Valenzuela Tovar, una reconocida académica y líder en el ámbito de la educación superior en América Latina. Ella es licenciada en educación, especialista en docencia universitaria y diplomada en internacionalización de la educación superior, con más de 22 años de experiencia en docencia, investigación y extensión universitaria. Actualmente forma parte de la Conexión Iberoamericana de Extensión Universitaria y es miembro del Comité Académico de Extensión Universitaria de la SCUM, además de integrar la red de docentes de América Latina y el Caribe. Ha sido conferencista en múltiples eventos nacionales e internacionales, autora de publicaciones académicas y reconocida con importantes premios internacionales por su liderazgo y contribución a la educación, la ciencia y el saber. Con gran admiración y cariño recibamos a Silvia Valenzuela Tovar, quien nos acompañará con sus palabras y su ponencia. Bueno, un saludo muy especial nuevamente para todos. Un gusto estar en este espacio otra vez. Estamos muy juiciosos con el tiempo, así que no me voy a extender en las palabras y más bien vamos a dar inicio a la charla que nos reúne en este momento. Vamos a ver, por favor, ustedes me confirman que puedan ver mi pantalla. Perfecto. Si pueden ver mi pantalla ya completa, Steph. Sí, señorita. Perfecto, bueno. Entonces, este espacio que hemos organizado como con tanto cariño, tanta emoción y desde hace bastante tiempo venimos trabajándolo, lo hemos pensado un poco para hablar en torno a lo que es la extensión universitaria en América Latina. Y desde allí es el escenario que he traído para compartirles. Y lo primero es entonces comenzar mencionando que esto de la función sustantiva del pilar universitario, al cual denominamos extensión universitaria, es algo bastante antiguo. Es algo que no nació hace un par de años, que no nació con la reforma de Córdoba, que llevamos más de siglo y medio trabajando y caminando por estos grandes y maravillosos caminos de la extensión. Es una función universitaria que nace en un contexto lejano al nuestro, que nace un poco hacia lo que era la Edad Media, específicamente en Cambridge en 1867, y se fue extendiendo por el resto de Europa. Sin embargo, pese a que nace en Europa, la extensión universitaria fue migrando al contexto ibero y latinoamericano. Y con el paso de los años fuimos nosotros, los latinoamericanos, los que comenzamos a marcar hitos importantes en este camino maravilloso de la extensión. Como ustedes pueden ver, aquí nada más hay unos pocos, pero es para que reconozcamos también cómo nuestros países en algún momento han tenido una injerencia importante en la historia de la extensión universitaria. Y al respecto, simplemente mencionar cuatro elementos fundamentales. El primero, cuando nace la extensión. La extensión, como les decía, no nació con la reforma de Córdoba, no nació hace poco tiempo, nació hace más de siglo y medio. Tenemos una serie de elementos y acontecimientos previos a 1867 que son considerados antecedentes que nos ayudaron a abrir el camino de la extensión universitaria. Pero el hito fundacional propiamente dicho se encuentra en Cambridge, cuando este matemático, que era defensor de la clase trabajadora y de las mujeres, pues comienza un trabajo específico al cual se denominó extensión universitaria. Lo segundo importante es mencionar cuando reconocemos a esta función universitaria o a este ejercicio como función universitaria. ¿A partir de qué momento
comienza a ser obligatoria para las instituciones de educación superior. Y esto se da con la reforma de Córdoba en 1918. A partir de ese momento, nuestras instituciones de educación superior en cualquier parte de América Latina del mundo deben trabajar este relacionamiento de la institución con el entorno. No es una apuesta voluntaria, no es una decisión de de las autoridades de la institución, sino es una función obligatoria, vinculante para todas nuestras instituciones de educación superior. Lo tercero importante a mencionar es que pese a que nace en 1867, nunca habíamos construido una definición colegiada de qué era específicamente la extensión. Y es por eso que en 1957, casi que un siglo más tarde de su nacimiento, nos sentamos a construir una definición. Y con el apoyo en su momento de la UDUAL, se construye la primera definición de extensión que en su momento tenía una mirada un poco más asistencialista y más unidireccional desde la academia hacia los territorios y las comunidades. Con el paso del tiempo se han construido otras definiciones colegiadas, la más reciente, la que ustedes ven acá, de 2020, una definición construida con colegas de 14 países pertenecientes al grupo de investigación de Claxo y Uleo. Una definición donde la extensión tiene una mirada distinta, una mirada crítica, propositiva, una extensión de doble vía, donde la institución va a los territorios, enseña, transforma en el territorio, pero regresa a la universidad también, crea ese conocimiento, transforma en la misma gestión y los mismos procesos universitarios. Teniendo eso claro, lo siguiente importante a mencionar y a tener muy, muy presente es qué cosas no son extensión bajo ningún punto de vista. Y la extensión no es sencillamente una venta de servicios, no es hablar de lo que no sabemos, no es limitarnos a un ejercicio de educación continua, no es la colcha de retazos, no es todo lo que no quiere o no le gusta o no recibe el de investigación, el de docencia, el componente administrativo, entonces se lo terminamos enviando a extensión. Eso no es extensión. La extensión tampoco es un servicio universitario obligatorio. No es para nada la responsable de equilibrar el presupuesto de una institución de educación superior. Ahora, no quiere decir que con la extensión no podamos traer recursos. Por supuesto que lo podemos hacer, pero no está hecha para eso. La extensión no es la que resuelve el problema de una comunidad porque no es el ente ni el actor responsable de hacerlo. Y la extensión universitaria tampoco es un ejercicio de responsabilidad social. Esos son errores grandes. Por sí solo, estas cosas no son extensión. Hacen parte de un ejercicio extensionista, complementan el ejercicio, pero por sí solas, reitero, no son extensión universitaria. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y entonces qué es extensión y de qué es que vamos a hablar? Es lo que pasa en América Latina. Y aquí lo primero que yo tengo que decir es que la extensión tiene una característica esencial y es el contexto en el cual se encuentra inmersa. Lo que para mí en Colombia puede ser válido desde extensión, para ustedes en Costa Rica, en Perú, en Uruguay, en Brasil, en Panamá, no necesariamente puede ser reconocido como extensión universitaria. Eso implica que desde la denominación misma tengamos diferencias. Tenemos países que nos hablan de interacción universidad-entorno, como el caso de Bolivia. Países que hablan de proyección social, como El Salvador y algunas universidades colombianas. Países o regiones que nos hablan de vinculación, como México, Centroamérica prácticamente en general, Ecuador. Ya escuchábamos esta mañana al doctor Navarrete desde Ecuador, República Dominicana, Honduras, Chile.
y al resto de países que nos hablan de extensión universitaria. En muchos casos se utiliza como sinónimo entendiendo que hay diferencias de fondo, pero que en la mayoría de las situaciones son sinónimos. Y el término extensión universitaria obedece un poco a ese nacimiento que les hablaba de Cambridge y a esas definiciones colegiadas, sumado al reconocimiento de función universitaria, función sustantiva o misional declarado con la Reforma de Córdoba en términos específicos de extensión universitaria. Ahora, la extensión universitaria, les decía yo, no es la que soluciona los problemas de las comunidades, porque desde nuestras instituciones no somos los actores ni políticos, ni sociales, ni culturales, responsables, ni de otra índole, ni jurídicos tampoco, responsables de solucionar problemáticas de un entorno. América Latina enfrenta hoy en día, desafortunadamente, problemas muy serios de salud, de seguridad, de pobreza, de hambre, de educación y podría seguir mencionando. Si nosotros decimos que desde extensión solucionamos esas problemáticas, imagínense a qué nos estamos comprometiendo. Entonces, lo que sí hacemos es llegar a una comunidad, ir a una comunidad, aprender, enseñar y co-construir conocimientos con esas comunidades, construir conjuntamente alternativas y estrategias que nos ayuden a cerrar brechas, pero que no solucionan de raíz esa problemática porque no podemos hacerlo como tal. Eso es importante tenerlo presente. Y en ese mismo contexto también es importante entender que así como denominamos diferente a la extensión, también la concebimos distinta. Entonces tenemos países que ven la extensión como una herramienta, como un elemento que transforma, como algo que debe estar organizado, normado, como un compromiso, como una responsabilidad institucional, como un ejercicio de interacción o integración, como una forma de responder a las necesidades del entorno, de relacionarme con una comunidad vulnerable, como una estrategia incluso de formación y de articulación, como servicio, como un instrumento también que nos permite dialogar, co-construir conocimientos, en fin. En esa medida, la extensión tiene 11 formas reconocidas en América Latina que se agrupan en tres bloques. Uno al que llamamos extensión académica, donde encontramos educación continua, prácticas y pasantías obligatorias para tener nuestros títulos, servicios docentes asistenciales, prácticas solidarias que no son obligatorias, que quedan bajo la autonomía institucional y de cátedra, o donde también tenemos lo que llamamos TCU, proyectos sociales estudiantiles. Y tenemos en el segundo bloque la extensión artístico-cultural. Desde aquí, todo lo que tiene que ver con graduados, con ese relacionamiento con los graduados, la gestión cultural y lo que implica patrimonio material e inmaterial. Y el tercer bloque, al cual hemos denominado servicios de extensión o extensión social, está constituido por voluntariado, asesorías y consultorías, proyectos comunitarios, programas interdisciplinarios que nos articulan las funciones universitarias y lo que tiene que ver con gestión de la innovación, transferencia, emprendimiento. Entonces, estas son las 11 tipologías o ámbitos de actuación identificados en América Latina o en Iberoamérica. De estas 11 maneras de hacer realidad el ejercicio, nuestros países, nuestras instituciones son autónomas en determinar si acogen las 11 o si solamente algunas pocas. En el caso colombiano, que es mi contexto más cercano, tenemos identificadas o reconocidas solamente 9 de las 11 tipologías. Eso hace que cada país tenga dinámicas un poco diferentes. Sin embargo, hay dinámicas que se comparten. Hay muchas tendencias que compartimos en Iberoamérica en cuanto al ejercicio mismo de lo que es la extensión universitaria. Y aquí la primera, una tendencia de feminización
de la extensión. Pese a que ustedes me escuchaban al inicio de que la extensión nace en un contexto de Edad Media, donde digamos que los protagonistas o podríamos decir, aunque el término es un poco discutido, pero podríamos hablar de destinatarios o beneficiarios, eran las mujeres, porque era esa clase que no tenía el privilegio o el derecho a acceder a un claustro universitario y fueron las primeras beneficiarias de ese ejercicio de extensión. Con el paso del tiempo de los siglos, hoy en día las mujeres no son ese actor un poco pasivo que recibía el beneficio de la extensión, sino somos quizás los actores protagónicos. Somos quienes lideramos el ejercicio, quienes estamos al frente de roles jerárquicos, quienes estamos gestionando los proyectos, proponiendo las acciones del mismo contexto extensionista. Varía un poco cuando uno se sienta a mirar el caso de país por país o de los continentes. Estas son cifras no tan actualizadas. Las cifras más recientes son todavía más fuertes. La tendencia cada vez es más grande a una feminización de este ejercicio extensionista. Roles jerárquicos, directivos de extensión en cabeza o bajo la responsabilidad del género femenino. La siguiente tendencia latinoamericana tiene que ver con el modelo de estructura administrativa, haciendo la salvedad que al margen de esta vicerrectoría de extensión, pues hay otras áreas. Aquí solamente presento lo que implica extensión. Entonces, la tendencia está en que existen una gran cabeza en nuestras universidades, que en la mayoría de los casos se llama vicerrectoría, prorectoría o secretaría, dependiendo del caso. Brasil, Uruguay hablan de pronto de prorectorías, Argentina habla de secretaría, la mayoría del resto de países hablamos de vicerrectorías teniendo el mismo nivel jerárquico. Aquellos países que no tienen esta estructura, que van un poco más lento en el camino, tienen direcciones, tienen decanatos o tienen jefaturas, entendiendo que son un poco más frecuentes las direcciones que los decanatos y las jefaturas. Pero un poco esa es la gran estructura. Y esas 11 tipologías que yo les mencionaba no dependen en ningún caso de una sola cabeza administrativa institucional. Hay tres modelos dentro de esta tendencia. El primer modelo me muestra que hay dos responsables de extensión en la universidad. Uno que está bajo la vicerrectoría académica, que es responsable de prácticas y pasantías, y otro que está bajo la responsabilidad de la Vicerrectoría de Extensión o Proyección Social, que abarca las otras 10 tipologías. Ese es el primer modelo. El segundo modelo me dice que son tres cabezas grandes. Uno, lo académico, que se mantiene con prácticas y pasantías. Otro, una vicerrectoría de bienestar que atiende o responde la tipología de gestión cultural y lo que tiene que ver con voluntariado. Y la tercera cabeza, la Vicerrectoría de Extensión o Proyección Social, que atiende a las otras tipologías restantes. Y el tercer modelo, nuevamente con dos cabezas grandes, pero subdividido, tiene a Vicerrectoría Académica responsable de prácticas, a Vicerrectoría de Extensión o Proyección Social, subdividido en dos. Un eje que privilegia la extensión social y solidaria y un eje que privilegia o que responde por lo que es extensión remunerada, entendiendo que la mayoría de tipologías se pueden hacer de ambas formas, pero quienes utilizan este modelo privilegian dentro de la extensión remunerada lo que es educación continua, gestión de la innovación y lo que tiene que ver con asesorías y consultorías. Las otras tipologías quedan bajo la responsabilidad de la Dirección de Extensión Social Solidaria. Entonces, estos serían los tres grandes modelos que responden un poco a esa tendencia de estructura administrativa. Y pasando a la siguiente tendencia está entonces el tema de formación y certificación de competencias, que es relativamente reciente.
Hoy en día encontramos ya con gran satisfacción, lo puedo decir, una variedad enorme de escenarios de certificación de competencias extensionistas que permiten que quienes estemos al frente de estos cargos o roles, pues no sea simplemente porque es amigo de X o Y o porque le faltaban un par de horas para completarle su asignación y lo pusieron por ponerlo, sino por que cumplen con un perfil específico, porque se tienen las competencias certificadas y el conocimiento que permiten estar al frente de una función universitaria, como es extensión. En esa medida tenemos, entre muchos escenarios, el Diplomado Internacional en Gestión y Fortalecimiento de la Extensión, que ha rotado más o menos por 15 países, más de 70 universidades. Tenemos seminarios, talleres, cursos en diferentes temáticas vinculadas al ejercicio de la extensión. Tenemos algunas especializaciones en extensión universitaria y tenemos una sola maestría en el mundo que otorga el título de Magíster en Extensión Universitaria. Entonces, la tendencia está a que nuestras instituciones, si bien no tienen un espacio como tal de alguno de estos específico o propio para certificar competencias, sí están preocupadas por identificarlos y llevar a su comunidad a formarse en esos espacios. Mientras que hay otro grupo de universidades que está dedicada a crear los espacios para formarnos en Iberoamérica, en lo que es, debería ser y cómo poder trabajar, tener mejores resultados e impactos en el ejercicio de la extensión. Igual, pues esta charla es muy corta, entonces no nos permite ahondar en cada uno, pero al final podemos dialogar o pueden escribirme y con mucho gusto les comparto información más detallada. La siguiente tendencia tiene que ver con un ejercicio como el que nos ha reunido hoy en día, un ejercicio de internacionalización de la extensión. Entonces, así como internacionalizamos docencia e investigación, lo hacemos en extensión. Hoy en día hablamos de consumo transfronterizo, consumo en el exterior, presencia comercial, movimiento temporal de personas en relación a las 11 tipologías, que básicamente responden a esta propuesta que nos da la Organización Mundial del Comercio y habla de que ese consumo transfronterizo tiene que ver cuando el servicio que estamos prestando, en este caso de extensión, cruza la frontera, pero sin necesidad de que quien ofrece el servicio se vaya, es decir, tal como estamos en este momento. Silvia les está dando una charla sin llegar a cada uno de sus países físicamente. Desde donde yo me encuentro, puedo llegar a Brasil, a Paraguay, a Perú, a Uruguay, a Costa Rica, a Chile, a los países que nos están acompañando. Hablamos de un consumo en el exterior cuando sí cruzamos físicamente la frontera, de una presencia comercial cuando ya ponemos un lugar físico en otro país, en otra latitud, una sede, por ejemplo, una sucursal, y un movimiento temporal de personas, quizás como aquellos colegas que están presentes en este mismo Congreso de Educación Superior, pero de manera presencial en Costa Rica y que finalizada la semana regresarán a sus lugares. Entonces, las 11 tipologías tienen cabida en este escenario digamos que es cada vez más frecuente encontrar este ejercicio de internacionalización de la extensión, pero también un ejercicio de internacionalización a través de redes académicas. Redes como la ULEO, que ustedes ya han escuchado, escuchaban en el panel de la mañana, la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, o redes o asociaciones como Conexión Iberoamericana de Extensión Universitaria, CIEX, una asociación que permite la participación no solamente como instituciones de educación superior, sino a título personal también. Las personas no son eternas en las instituciones y a veces cambian, se jubilan, se van.
y esa experiencia y esos conocimientos son válidos. Si permite que a título personal se pueda participar. Y un poco también dentro de lo que hace la asociación, no les voy a leer toda la diapositiva, pues es abrir estos caminos y estos escenarios, fomentar esos intercambios, trabajar por la internacionalización de la extensión, fortalecer a las universidades en su ejercicio, en sus políticas, en sus dinámicas, propiciar proyectos conjuntos, investigaciones en materia de extensión, apoyar y trabajar o generar, crear eventos, alianzas, publicaciones, em, trabajar un poco también desde la formación y la actualización en esas competencias extensionistas, construir estrategias, observar, monitorear, analizar lo que pasa en nuestro entorno, ofrecer documentación, en fin. Todo eso, estos son escenarios que obedecen a esas tendencias de internacionalización de la extensión. Y la siguiente tendencia tiene que ver entonces con un ejercicio de curricularización. Y la curricularización de la extensión se da bajo diferentes estrategias, bajo prácticas sociales obligatorias, bajo un número de horas de créditos electivos, brindando la posibilidad de trabajos de grado, realizar un trabajo de extensión para optar por un título de grado de pregrado, de grado o de posgrado, curricularización de la extensión también con unos niveles de voluntariado, con la implementación de unos proyectos sociales, quizás algunos de los que ustedes ven acá, o quizás, como plantean algunos otros autores, incorporando a ese plan de estudios algunos cursos, algunas clases, algunas asignaturas o específicas de formación extensionista o que permitan poner en práctica un ejercicio extensionista. Entonces, la extensión ha comenzado a verse con otros ojos, ya no tanto como el añadido, como la costura, como lo que toca, sino ya se le reconoce un peso y un valor formativo distinto al punto de que ha comenzado a ser curricularizada en las instituciones de Iberoamérica. Dentro de estas clases o dentro de esos cursos y asignaturas que ustedes ven acá, que se construyen también en los planes de estudios, hay diferentes proyectos y estrategias. Uno de ellos, este que tengo aquí compartiendo con ustedes. Un escenario de una institución colombiana que tiene presencia en 5 regiones del país y donde trabaja desde ciencias de la salud un ejercicio extensionista, desde que inicia el estudiante hasta que termina. Y se le asigna una familia que lo acompaña desde que inicia hasta que termina. Una familia del territorio, no una familia, no su familia biológica. Entonces se hace un ejercicio de extensión, se articulan funciones, hay un espacio para la investigación, pero está curricularizado porque todos los semestres hay una clase en la cual hay que trabajar y en la cual hay que hacer esa articulación y ese ejercicio extensionista, articulada y curricularizada al 100%. Este es una práctica, digamos, también frecuente en muchas universidades. La siguiente tendencia tiene que ver también con publicaciones. Y en este ejercicio de publicaciones, pues cada vez son más las instituciones que se están preocupando un poco por tener esos escenarios de visibilización de lo que se hace. Una dificultad era dónde publico extensión, porque hay dónde publicar investigación, pero extensión tiene unas condiciones y unas particularidades muy específicas. Pues gracias a Dios hoy en día escenarios son los que sobran. Tenemos colecciones de libros como la colección de libros de los caminos de la extensión, por ejemplo. Tenemos libros individuales como el de Hitos de la Extensión que nos cuenta la historia de la extensión. Tenemos revistas
de toda índole, revistas indexadas, revistas, si quisiéramos mirar cuartiles, revistas cuartil uno, cuartil 2, revistas que no están indexadas, que están arrancando. Tenemos una red de revistas de extensión universitaria con 40 revistas, una Angola, una en España, las otras latinoamericanas, es decir, escenarios son los que hay. Cada vez nuestros países y nuestras universidades se preocupan por tener un espacio propio de publicación para extensión. Y a esto le sumamos memorias de congresos, cuadernillos, bueno, una infinidad de escenarios. Siguiente tendencia tiene que ver con políticas de país, con políticas nacionales. Hasta hace poco no eran muchos los países que tenían su política nacional. Quedaba en manos de cada universidad. Hoy en día puedo decir que no solamente tenemos países con política nacional de extensión, sino con programas nacionales de extensión universitaria o con sistemas nacionales de extensión que agrupan a las instituciones de educación superior, que trazan un camino, un derrotero y que ponen unas pautas también de acuerdo al contexto de cada uno de nuestros países o de nuestras regiones. Y a eso le sumamos una tendencia que tiene que ver con una extensión crítica, una extensión dialógico crítica, una propuesta un poco del sur de América Latina que nace hacia la década de los 90, específicamente hacia el 93 en el Uruguay, donde nos proponen ver la extensión de una forma diferente, para nada con un enfoque, digamos, económico o de remuneración, sino con un enfoque social y formativo. La extensión crítica donde tenemos que acogernos y estar dispuestos y cómodos en ese diálogo de saberes, en esa ecología de saberes, pero también a esa, digamos, variedad y movimiento que se da constantemente en el territorio y en la vida diaria. El tener todo tan planeado, tan cuadriculado, no nos garantiza. Tenemos que estar dispuestos a ser flexibles en ese ejercicio. Lo segundo es una extensión que se aprende en la práctica, que podemos dar 800 charlas, miles de congresos, pero hasta que no vamos a hacerla, no la vamos a comprender, no la vamos a interiorizar, no la vamos a poder hacer como debe ser. Entonces, esas dos primeras teorías de la extensión crítica orientan un poco el ejercicio desde allí, desde la interdisciplina, desde el diálogo de saberes, desde la flexibilidad, desde la horizontalidad también. No hay un rol fijo. Hoy estoy hablando, pero en un momento puedo estar de asistente escuchando y aprendiendo. Y la tercera tesis que propone esta dinámica o esta mirada de la extensión tiene que ver con la articulación de las funciones, con orientar el ejercicio institucional. La extensión debe orientar y retroalimentar a la investigación, a la docencia, al componente de gestión y a la misma extensión universitaria. Y a eso le sumo una novena tendencia, que me habla un poco de cómo nuestras instituciones de educación superior hoy en día están construyendo sus políticas universitarias. Mientras que aquí les hablaba de una política como país, como región quizás, acá les hablo de una tendencia de política en la universidad, en la institución. Entonces, esa tendencia que nos ha mostrado que más o menos las universidades en sus políticas de extensión o de proyección social o de vinculación tienen documentos con 10 capítulos, por llamarlo de alguna manera, o con 10 bloques. Uno primero en el que se refieren o hacen alusión a todo lo que son antecedentes y marcos normativos institucionales, nacionales e internacionales. Un segundo bloque con la concepción institucional de la extensión. Un tercer bloque con esa estructura administrativa, un poco y me devuelvo por acá, me disculpan, un poco lo que les mencionaba de estos modelos, ¿cierto? De cuál es la estructura que tiene la universidad para el ejercicio mismo de la extensión,
de cómo la conciben y cómo la ponen en práctica, digamos, al interior. El cuarto bloque tiene que ver con los criterios de interacción con el sector externo, que es un capítulo supremamente relevante para evitar que se vaya a una comunidad simplemente por un tema político o porque Silvia tiene amigos conocidos en X o Y región o porque pasé y me pareció muy bonito o bueno, qué sé yo. Entonces es un capítulo donde se establece de manera clara y puntual algunos criterios específicos en cuanto a ubicación, condiciones físicas, participación, concentración de actores, bueno, infinidad de situaciones. El quinto capítulo de las políticas tiene que ver con cuáles de esas 11 tipologías asume la universidad. Asume las 11, bajo qué características, asume 3, 4, 2, 8, cuáles son las que va a poner en práctica. Capítulo 6, actores del sistema y articulación de las funciones. Un poco esa estructura ya operacionalizada. Entonces, ¿qué hace cada cual? ¿Cómo se maneja? ¿Cuál es, digamos, la dinámica? Capítulo de seguimiento, de financiamiento, capítulo de comunicación, que es importante también, de incentivos para el ejercicio extensionista y el capítulo al que yo llamo varios, donde hay una, digamos, suma de acciones que uno encuentra. Entonces, glosarios, procedimientos, manuales, entre otros. Y la siguiente tendencia para ir terminando tiene que ver, o es una tendencia que yo digo que no es tendencia, aquí no todos caminamos igual, es una tendencia en evaluación y monitoreo. Lo que suele presentarse es una variedad enorme de modelos de medición de la extensión, una gran confusión en cuanto a lo que es el impacto y la medición, lo que son los indicadores. Este es un reto gigantesco que tenemos nosotros en América Latina y sobre el cual debemos seguir caminando. Sé que ha sido una charla súper relámpago, el tiempo es muy corto, pero pues la idea también es poder escucharlos a ustedes, que podamos tener un espacio de preguntas. Así que nada, ya más bien dejo el espacio, te cedo la palabra a Stephanie para que podamos quizás escuchar a los que nos están acompañando y más bien que la suma de preguntas que podamos discutir con mucho más tiempo, con mucho gusto ahí estaban mis datos también para que podamos en otro momento, en otra ocasión, pues continuar el diálogo. Te cedo la palabra, Steph, y de nuevo muchas gracias a todos. Si quieres, dejas tus datos ahí en pantalla mientras. Por Em, supuesto. Ha sido larga, pero ha sido muy enriquecedora, Silvia, te cuento. Es muy interesante el tema que tú traes. Tenemos una pregunta de Jenny Díaz que dice, ¿qué papel juega la cultura de cada país en la internacionalización y la investigación? Bueno, muchas gracias por la pregunta, bastante interesante. Es supremamente importante y creo que parte justamente del ejercicio y de la característica principal de la extensión que yo les decía, que tiene que ver con los contextos. El contexto cultural de cada país es diferente. En esa medida, el énfasis que se le dé al tema desde la extensión, pues cambia un poco. Y quizás también por eso mismo es que nosotros encontramos dentro de las tipologías una específica que se llama gestión cultural y patrimonio. Entonces, el ejercicio de internacionalización articulado al de extensión son claves para trabajar, visibilizar, mantener esa cultura. Pero como decía un querido colega en algún momento, nosotros siempre hablamos de cuidar, de mantener la cultura, pero se nos olvida que hay que construir esa cultura y ese patrimonio. Y ahí la extensión tiene un papel fundamental. Hay que sentarnos a construir ese patrimonio, esa cultura, a reconstruirlo, a sistematizarlo. Y ahí hay infinidad de posibilidades desde el ejercicio de extensión. Y qué mayor ejemplo que este congreso, ¿verdad? Que está lleno de culturas. Total. Que esperemos que durante todo este proceso de los 4 días podamos compartir un poco más y nos podamos conocer y conocer un poco de esas culturas.
Ujú. Exactamente. Y por hoy, por esta reunión, ya estaríamos listos. Muchas gracias, doña Silvia. Le agradecemos un montón su participación. Nos conectamos a la 1:40 para la siguiente fase. Muchas gracias a todos. En esta no vamos a tomar fotito porque ya nos tomamos un montón en la mañana, pero les agradecemos su participación. Muchas Bueno, gracias. de nuevo a todos, muchísimas, muchísimas gracias. Reitero, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto, ahí les quedaron mis datos para que podamos con gran calma ya dialogar e intercambiar. Simplemente recordar, 1:30 nos volvemos a conectar, 1:30 hora Costa Rica. Nos vemos. Gracias.